Hola, buenas noches. Esperemos un poco a ver si se van agregando. Bueno, el día de hoy voy a hablarles de un tema muy importante, pero primeramente quiero saludarlos. Bienvenidos a su canal Soldado Apologeta. Estamos aquí pues para aprender un poco más, para defender nuestra fe, identificar las mentiras con las cuales nos atacan los hermanos separados de toda índole. Entonces, les recuerdo, si usted es nuevo en este canal, suscríbase, denle a la campanita, denle me gusta y comente lo que se le venga a la mente. El día de hoy vamos a hablar acerca de una profecía que estuve leyendo en un librito que encontré de los hermanos separados unicitarios. Quiero mostrárselos. Esto, pues la verdad no sé cómo llamarlo porque es increíble pues la cantidad de cosas en contra que se escriben aquí. Lo que sí estoy seguro es que es un compendio de mentiras. Un compendio de mentiras. Este es ellos le llaman el manual del evangelista. Cuando uno le dice en el manual del evangelista, uno dice, no, pues seguramente les enseñan cómo hablar con las personas, cómo acercarse, de qué manera predicar, cuál es el mejor evangelio por el cual iniciar la lectura de la Biblia. Cómo está dividida las Sagradas Escrituras, todos estos aspectos pues que tienen como esa importancia para un evangelista, y uno dice pues les enseñan de eso, pero no es sino abrir uno el índice de esto. Yo no le puedo llamar a esto manual evangelista. Abrir el índice de esto y uno notar cuál es la verdadera intención de estas sectas protestantes. ¿Cuál es el verdadero objetivo de estas sectas protestantes? Y solo es un objetivo: atacar a la única iglesia de Dios, la Iglesia Católica. Escuchen este índice. ¿Cuál es el primer tema? ¿Cuál es el origen del culto a María? ¿Cuál es la ciudad de los 7 montes? Ellos dicen que Roma, no solo Roma. Babel, la religión del Estado, así le llaman a la iglesia. El origen de la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible que si yo estoy en una secta diferente, en una iglesia diferente, por decirle así, vengan a hablar es que el origen de la Iglesia Católica? ¿Por qué? ¿Por qué si usted está guiando a sus propias ovejas, los que están siguiendo su doctrina? María nació sin pecado, la procesión de los ídolos, María la reina del cielo, la adoración a la cruz, todo en signo de preguntas. ¿Qué es el Domingo de Ramos? ¿Por qué no se cree en la virginidad de María? ¿Por qué no creemos en los milagros de las imágenes? ¿Quién cree en los milagros de las imágenes? Nadie cree que una imagen haga milagros. Nadie. Todos los milagros los hace Dios a través de la intercesión de los santos que están en el cielo. No las imágenes. Nosotros sabemos que las imágenes son de yeso y no tienen ningún poder, ni tienen vida, ni tienen nada por el estilo. ¿Y entonces por qué? Y así nos calumnian. ¿Qué es la Trinidad? Ellos, como no creen en la Trinidad, la atacan, la atacan. ¿Por qué los evangélicos no se confiesan? ¿Por qué no se bautizan a los niños? Y de esta manera hay una gran cantidad de temas, 54 nada más en esta página, pasan aquí como a 107, de temas atacando a la única iglesia de Dios, atacando a la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Cuál es el sentido de esto? Y es fácil uno darse cuenta de para quién trabajan. ¿Por qué? Nosotros vemos en las noticias cada tanto persecución a la iglesia, amenazas contra el Papa, como la que vimos hace poco, que le enviaron una carta con 3 balas, quemas de iglesia, queman nuestras catedrales. Los feministas, cada vez que salen a marchar, queman las iglesias, atacan a los católicos, rayan las catedrales, injuriándola. Hacen toda clase de artimañas en contra de la iglesia, todos esos grupos feministas. Los del Estado Islámico la atacan, la odian, amenazan al Papa con llegar a Roma. Todo esto, ¿por qué? Porque el demonio odia a la iglesia católica, porque es la única iglesia fundada por Dios y fuera de la cual no hay salvación. Y en el momento en que cualquier persona se une a atacar a la iglesia católica, se está uniendo al mal. Es claro decir que estos feministas que atacan y queman las iglesias no están sino inspirados por el espíritu del mal, y todos los que se unen a atacar a la iglesia católica de una u otra manera se están uniendo al mal, a Satanás, que es el que quiere destruir la iglesia de Dios, que sabemos que será imposible, pero la atacan, la injurian, la calumnian, la quieren destruir, la odian. Entonces, entendiendo esto, vamos a leer por qué ese pecado es quizás incluso más fuerte que cualquier otro. Muchas veces dicen, ¿por qué los hermanos separados, si eran borrachos y ahorita no son borrachos, están haciendo algo bien? ¿Por qué si eran ladrones o asesinos y ahorita no lo son, pero son protestantes, están haciendo algo bien? Dejémoslo. Pero ¿qué pasa? El diablo siempre va buscando de que usted avance en el pecado, de que usted cometa cada vez un pecado mayor, más fuerte, más constante. Y hay un pecado por el cual Pablo se consideraba un aborto. Pablo se consideraba un aborto en algún momento por un pecado en particular. Y vamos a ver cuál. Primera de Corintios 15:8. Primera de Corintios 15:8 nos va a decir cuál es ese pecado por el cual Pablo se consideraba un aborto. Es que por ningún otro pecado Pablo se consideraba un aborto, sino por este en particular. Y óigalo. Dice así: y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. En realidad, soy el último de los apóstoles, incluso indigno de tal nombre, pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios. Se considera un aborto e indigno del nombre de apóstol por perseguir a la iglesia de Dios. Y hasta este punto, tal como lo vemos aquí en este supuesto manual, llegan los protestantes. Ya no roban, ya no matan, ya no se emborrachan, entre comillas, pero persiguen a la iglesia de Dios. Y ya sabemos cómo se considera una persona que persigue a la iglesia de Dios, que es la Santa Iglesia Católica. Entonces, una vez sabiendo esto, podemos identificar de qué lado están los protestantes, Hay que aclarar algo antes de leerles una supuesta profecía que ellos hicieron en este manual. Una supuesta profecía, antes de leérselas, yo quiero mostrarles a ustedes cuando una persona que habla supuestamente en nombre de Dios es considerada un falso profeta. Quiero leérselos antes
para que ustedes sepan de cuándo se cataloga una secta o una persona como falso profeta. Y es en Deuteronomios 18:22. Deuteronomios 18:22. Dice así: pues bien, si el profeta dice hablar en nombre de Yahvé, pero no sucede ni se cumple la palabra, es que Yahvé no ha pronunciado tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengas miedo. Vuelvo y leo. Pues bien, si el profeta dice hablar en nombre de Yahvé, pero no sucede ni se cumple la palabra, es que Yahvé no ha pronunciado tal palabra. Están hablando por su propio deseo, por su propia inspiración. Tal palabra, el profeta lo ha dicho por presunción. No le tengas miedo. Y también en Jeremías, vamos a leer Jeremías. Jeremías dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Dice así: esto dice Yahvé Sebaot, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os están embaucando, os cuentan sus propias fantasías, no cosa que haya hablado Yahvé. Vuelvo y leo. Esto dice Yahvé Sebaot, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os están embaucando, os cuentan sus propias fantasías. Resulta y pasa que a ellos se les dio por inventar una cantidad de profecías y todos se la pasan inventando. Los adventistas, el fin del mundo, se la pasan diciendo que viene el fin del mundo. Los testigos de Jehová han fracasado por lo menos en 7 supuestas profecías del fin del mundo y la gente sigue creyéndoles. ¿Cómo es posible? Si dicen que en el 2000, que en 1986, que en el 2012, ¿cómo es posible que una vez viendo semejantes fracasos, semejantes mentiras y falsas profecías, sigan escuchándolos? Pero todos, mormones, testigos de Jehová, adventistas y pentecostales, hoy les voy a mostrar una falsa profecía. Os están embaucando, os cuentan sus propias fantasías, No escuchemos esos falsos profetas que vienen sobre todo a atacar la iglesia de Dios, Entonces, este libro yo quiero mostrarles a ustedes que es unicitario. ¿Cómo me doy cuenta que es unicitario? Porque los unicitarios dicen que Jesús es el Padre. Entonces aquí en la página 50 van a decirlo. Entonces ya nos damos cuenta de que es de la secta Pentecostal Unida de Colombia o de donde sea. Dice así: Jesús es el Padre. No os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Solo un padre podría dejar huérfanos. También dijo que Él es el Padre eterno. Isaías 9:6. Lo llamarán Padre. Y aquí no os dejaré huérfanos porque Él nos va a traer el Padre. Juan 14:23. Entonces, puras mentiras. Dice, de manera que hay pruebas correctas con fundamentos textuales de la palabra de Dios que Jesús es el Padre en la creación. Esto es falso.
Pero con esto nos damos cuenta de que son unicitarios para que los identifiquemos. Identifiquemos esta secta que viene predicando mentiras, herejías y falsas profecías. En este librito buscando, encontré un texto en particular, obviamente pues siempre dirigido hacia la Iglesia Católica, un ataque hacia la Iglesia, que ellos en su interés, en su afán por destruir a la Iglesia, calumniarla, por infundir miedo y temor en las personas, se inventan cualquier cosa. Y comienza así, dice, ¿cuántos papas han existido? Dice así, han pasado por la Iglesia Católica 265 papas con el actual. En ese momento era Benedicto XVI. Cuando ellos dicen 265 papas, están corroborando de que Pedro fue el primer papa. Porque 265 habían hasta Pedro, desde Pedro hasta Benedicto XVI. O sea, están corroborando de que Pedro fue el primer papa. Porque como ellos dicen que fue Constantino el que fundó la iglesia en el año 382, desde ahí para acá dan menos papas, por lo menos 27 papas menos de los 265 que son realmente hasta Benedicto. Y ellos aquí lo cuentan, entonces en unas partes lo niegan y en otras partes lo aceptan. Por ejemplo aquí, todo con el afán de engañar, con esa perversión. Y dice así, por la Iglesia Católica 265 papas con el actual, conocido como el papa más evangelista, pero se cumplirá la profecía con él, Benedicto XVI, paréntesis. Yo quiero mostrarles aquí que no es invento mío. Dice aquí cuántos papas han existido. Ahí les queda un poquito al revés. Ahí más o menos se ve, pero bueno, para que sepan que no es invento mío. Dice así, conocido como el papa más evangelista, pero se cumplirá la profecía. Se cumplirá la profecía con él, Benedicto XVI. En estos días vendrá otro rey que tendrá el cumplimiento de toda profecía. Entre paréntesis, este tendrá carita de cordero y de piedad. Este papa será muy sagaz y astuto, porque tendrá apariencia de piedad para ganarse la multitud. Apocalipsis 6:9. Es que hasta le ponen texto a la mentira. Parecen cuando Satanás estaba tentando a Jesucristo con las escrituras. Dice, ha sido uno de los papas que más coronas de aplausos se ha ganado en el mundo y es el conciliador de algunos países. Dan esta característica de ser conciliador como si fuera algo contrario a la fe. Es que ser conciliador entre países, llevar paz donde no la hay, llevar amor donde no lo hay, ¿qué tiene de malo y qué tiene contrario a la fe? Nada. Todo está perfecto. Y ellos aquí quieren poner el hecho de que él sea conciliador en contra de la enseñanza y de la doctrina. Y dice así, que más coronas de aplauso se ha ganado en el mundo y es el conciliador de algunos países. Pero Jesucristo es el conciliador del mundo entero, esto lo sabemos. Y la gente incauta que va leyendo esto dice, sí, se quiere poner en la posición de Jesucristo. Jamás, jamás. Yo, como cristiano, tengo que ser conciliador y no me voy a poner en la posición de Jesucristo. No, simplemente estoy cumpliendo con lo que Él me enseña y tratando de imitarlo. Lo mismo hace el sucesor de Pedro, el Papa. Y dice, Jesucristo es el conciliador del mundo entero. Gloria a Dios. Porque la paz verdadera está con Dios, pero el hombre no busca al que tiene la verdadera paz, pues la Biblia dice, Jeremías 17:5, así dijo Jehová, como ellos dicen, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Aquí les falta siempre el pedacito que ustedes deben tenerlo en cuenta y es que
maldito el hombre que confía en otro hombre, y confiando en ese hombre se aleja de Dios. No es confiar en cualquier hombre, sino que confiando en ese hombre se aleja de Dios. Y dice así, hay de los que descienden a Egipto y confían en caballos, y ponen su esperanza en carros, en las riquezas de esta vida, ya que todo es pasajero. Y oiga el pedacito, la parte que a mí me sorprendió, o bueno, me sorprendió no, porque sabemos que son falsos profetas. Este pedacito habla claramente de que esta secta, como las otras, son falibles. Son falibles. Se equivocan en sus profecías porque tratan de profetizar, pero Dios no los acompaña. Dios no los acompaña en sus profecías. Y si no se cumplen, se hacen falsos profetas. En este pedacito quiero que presten mucha atención. Pero primero que todo les quiero recordar, hermanos, si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Denle a la campanita, denle me gusta. Es importante el me gusta, ¿por qué? Porque así podemos llegar a más personas. Así YouTube se lo comparte a más gente. Y comenten si así lo desean. Les recuerdo, entonces suscríbanse, hermanos. Y compartan la transmisión si es posible, con grupos, con los protestantes, con el que sea. Compártanlo para llegar así con estas verdades a más gente. Y dice así, y el último, yo quiero también poner aquí un pedacito, ponerlo así, más o menos, eso ahí no se ve nada, pero es que, por si de pronto se llega a ver algo, bueno, para que no, igual yo les voy a compartir las fotos, si quieren, del texto. Dice, y el último sistema religioso será el sucesor, oiga, el último sistema religioso, ellos le llaman sistema religioso a un gobierno del Papa, a un gobierno de un Papa, es decir, el de San Juan Pablo II fue un gobierno, fue un sistema religioso, el de Juan XXIII fue un sistema religioso, el de Benedicto XVI fue un sistema religioso. Y dice aquí, y el último sistema religioso será el sucesor del señor Karol Wojtyła, con el número de la profecía de Apocalipsis 13:18, cuyo nombre de hombre será el 666, entre paréntesis, Benedicto XVI. Escuchen esto, hermanos. Escuchen hasta dónde llegan las mentiras de estos protestantes. Hasta dónde llegan. Dijeron, profetizaron que el último sistema religioso iba a ser el sucesor de Karol Wojtyła, de San Juan Pablo II. Y ya vamos en Francisco, ya pasó Benedicto XVI, no se acabó, no se cumplió. Ellos decían que por llamarse Benedicto XVI, entonces era el de la profecía 666. Y esto es una mentira gigantesca, una falsa profecía de estos protestantes. Dice, con el número de la profecía Apocalipsis 13:18, cuyo número de hombre será el 666, entre paréntesis, Benedicto XVI. No hay en la historia otro papa que en su entierro se haya visto tanta masonería. Falso. La masonería es una de las brujerías más diabólicas de la antigüedad, y en estos últimos días del siglo XXI, este personaje del anticristo, la Biblia lo califica como la bestia que recibirá todo el poder de los reyes. Porque el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentiras. Entonces vemos claramente esta profecía de estos pentecostales unidos que no se cumplió. Cualquier profecía que ellos digan no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque no tienen la inspiración del Espíritu Santo. Primero.
¿Por qué sabemos que no tiene la inspiración del Espíritu Santo? Porque jamás el Espíritu Santo va a inspirar semejantes falsedades. Porque jamás el Espíritu Santo va a inspirar división, como lo quieren imponer ellos, división. Porque jamás el Espíritu Santo va a inspirar calumnias, como las que hicieron aquí, diciendo que nosotros creemos que las imágenes hacen milagros. Eso es una calumnia. Diciendo que nosotros adoramos imágenes, es una calumnia. Diciendo cantidad de mentiras. Y jamás el Espíritu Santo va a inspirar esto, jamás. ¿Sabe quién es el que inspira las falsas profecías? El demonio. Y ellos que actúan en pro de atacar y de destruir a la iglesia, se unen a aquellos que queman las catedrales y nos injurian. Se unen a ese poder diabólico, atacándonos a nosotros. Pero lo que pasa es lo siguiente: ellos que se unen al falso profeta, tienen un fin de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Vamos a leerlo. Apocalipsis 19:20. Vamos a ver qué pasa con esos que se unen al falso profeta. ¿Qué es unirse al falso profeta? Dictar un falso mensaje, predicar un falso evangelio, profetizar falsedades y mentiras. Apocalipsis 19:20. Vamos a leerlo. Tienen un fin. Y ya lo dice la Biblia. Entonces vamos a ver, para que nos quede claro, todo hermano que conozca un unicitario, compártale este video. Porque deben salir de la mentira. Deben salir. Y seguramente ellos también han de tener ese libro, que es un compendio de mentiras, tal como se los dije al principio. Apocalipsis 19:20 dice así: pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta, el que había realizado al servicio de la bestia los signos con que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Ellos se unen a todos los que han aceptado la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? La apostasía es una marca de la bestia. ¿Por qué? Porque ellos en la apostasía profetizan en contra de la única y verdadera iglesia de Dios, la Iglesia Católica. Y se unen a la bestia. Y oiga lo que dice aquí: los dos, o sea, la bestia y el falso profeta, o sea, todos los que se unen a las falsas profecías, al falso profeta, los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo. Fueron arrojados vivos a ese lago. Ese es el fin de todos los falsos profetas. Y más aún, todo aquel que profetiza que la Iglesia Católica va a terminar, va a tener un fin. La mayoría de las sectas tratan de profetizar eso. Pero Jesucristo hizo una profecía mayor, hizo una profecía más grande, hizo la profecía que puede solo dar el Señor Jesucristo, que es Dios. Y vamos a leerla. Mateo 16:18. Mateo 16:18. Dice así:
Dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desate en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó Jesús a sus discípulos que no dijesen nada a nadie. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta es la profecía más grande que nos da Jesucristo. La Iglesia Católica nunca va a ser vencida. Hemos tenido los peores enemigos que se puedan tener. Es que ahorita las sectas protestantes son un enemigo menor. Nosotros, la Iglesia Católica, a través de la historia, ha tenido los peores enemigos que puedan tener. Quemaban vivos los cristianos. Averigüe usted a quiénes eran que quemaban vivos, a quiénes eran que tiraban al circo y para que se los comieran los leones. Averigüe quién era San Ignacio de Antioquía. Averigüe quién era, a qué iglesia pertenecía, qué doctrina predicaba. Y así usted, hermano separado, y usted, hermano católico, va a poder fortalecer su fe, va a poder tratar de encontrarse más sólido en la fe. Y usted, hermano separado, podrá darse cuenta de que es su deber volver a la única iglesia de Jesucristo, que es la Santa Iglesia Católica. Las demás son fundadas por hombres. Las demás se las inventó cualquiera. Pueden ser doctrinas bonitas, agradables, puede ser que haya celebren muy bonito, canten muy bonito, que haya lloren, que haya se gocen, que haya salten, que haya se desmayen, que haya hagan milagros. Puede ser que hagan todo eso. Pero la única iglesia de Dios es la Iglesia Católica, donde se encuentra la plenitud de la sabiduría de Dios, la plenitud. Esta iglesia que es la columna y el fundamento de la verdad, por eso ella es infalible, infalible, no se equivoca en cuestiones de doctrina. Infalible no quiere decir impecable, que aquí también lo dice, a propósito. Aquí hay un texto que dice, que habla de eso, que si el Papa es infalible, ya mismo con lo primero que arrancan es, infalible quiere decir que no peca. Falso, mentira. Y ustedes están comiendo todos estos cuentos. Infalible es que no falla en cuestiones de doctrina, pero el Papa es pecador. Los cardenales son pecadores, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, yo, usted. Todos somos pecadores. El que dice que no es pecador es un mentiroso. Entonces, si usted lee aquí infalible, ¿por qué no busca qué es infalible y se queda solo con lo que le dicen ahí? No haga eso, porque es que es su salvación la que está en juego. Entonces, hasta aquí llega el tema de hoy. Muchas gracias por escucharme. Quisiera aquí dar como un saludito. Vamos a ver quién hay por acá conectado. Vamos a ver. Chat en vivo. Javier. Como viste, anticristos, vienen muchos anticristos. Javier Herrera envía el texto de los anticristos que se van de la iglesia. Supuestas curaciones milagrosas. Un saludo para Javier Herrera Garate. Un saludo para Humberto. Un saludo para el hermano Selvin Cáceres, que es un soldado apologeta. Quiero darles un saludo. Comenten quién más está por ahí. JC, un saludo, también un saludo para Héctor Daniel Sánchez, es un hermano en Cristo. Qué bueno, me encanta ver hermanos en Cristo aquí escuchando esto.
Un saludo, espero se encuentren muy bien. Recuerden compartir, darle me gusta. Si habemos 8 o 9, denle me gusta. Es importantísimo eso. JC. Miguel Enrique Mendoza, un saludo desde Barquisimeto, Venezuela. Barquisimeto, Venezuela. Sí, hace días, tiempo de verme, sí. Hace días no subía videos. A veces las ocupaciones pues como que lo ocupan a uno mucho. Igual yo estudio y trabajo, entonces trato ahí como de sacarle el tiempito. Vamos a tratar de hacerlo más seguido, Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos ir terminando. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido, espero identifiquen los falsos profetas. Y no solo son ellos, son todas las sectas en realidad, todas las sectas que trabajan pues para el mismo bando. ¿Cuál es su ciudad? En Venezuela. Ah, sí, si me invitan yo voy. Si me invitan yo voy. Quiero comentarles de que en septiembre, la primera semana de septiembre, vamos a hacer una misión en un pueblo cercano a Sevilla Valle, una misión apologética. Se va a ir a predicar el evangelio. Va a venir el hermano Martín Barrientos, y yo sé que va a ser una misión grande. Va a ser una misión grande. Vamos a fortalecer a los hermanos, vamos a predicarle también a los protestantes que son tan necesitados de esta verdad y tristemente han sido engañados, y la mayoría eran de los nuestros, y a nosotros nos tiene que doler que ellos que eran de los nuestros se hayan ido engañados, embaucados, como dice Tito, embaucadores que conducen al error. Pedro el Ermitaño, un saludo a Pedro. Un saludo al hermano, por aquí como que veo un hermano separado. Me gusta que esté aquí y que haya podido escuchar. Me da mucha alegría porque este mensaje también es para ustedes. Y lo hago con mucho amor. Esto yo no lo hago con ninguna clase de desprecio ni nada, sino que es con todo el amor del mundo, porque ante todo hay que tener esa caridad, y es la invitación a todos los hermanos católicos. No los dejemos relegados. Ellos eran de los nuestros y hay que traerlos. Recuerden de la promesa de Santiago 5:19. Listo. Entonces, ha sido un placer. Que Dios los bendiga. Todo esto lo hicimos por nuestro Señor Jesucristo. Sigan orando por mí. Yo oro por ustedes, por todos los suscriptores. Ya vamos casi para los 1300, vamos avanzando. Si no se ha suscrito, suscríbase, nuevamente le digo. Y que Dios los bendiga y vamos, que viva Cristo Rey. Chao.